Bien, pues vamos a ver lo siguiente. Esto se refiere a funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Vamos a verificar cómo es que funciona este tipo de trabajo. Es muy fácil, es muy sencillo, fíjense bien. Ustedes recordarán que obviamente en un plano cartesiano, pues tenemos obviamente el ángulo, en este caso ángulo X, perdón, eje X negativo, perdón, me salí de cuadro A, Y negativo y obviamente Y, vamos a llamarlo positivo, que normalmente al positivo pues no le ponemos absolutamente ningún signo, ¿no? Pues sabemos que, o damos por entendido de que pues ese signo pues es positivo, ¿no? Aquí igual lo mismo para X. Y obviamente recordando un poco que en el plano cartesiano tenemos 4 cuadrantes. ¿Cuáles son? Obviamente aquí tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Siempre van en forma contraria a las manecillas del reloj. ¿Ok? Así es como lo tenemos identificado. Y por ejemplo, que en algún momento dado nosotros estamos trabajando en el plano cartesiano para lo que queremos ver en este momento, pues como hemos estudiado lo que son las funciones trigonométricas solo en algún momento para ángulos agudos, pero lo usual en trigonometría es considerado como ángulos de cualquier magnitud, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos un círculo con centro en el origen, ajá, desde los ejes coordenados, ya sea X o Y, podemos determinar A o B en este caso para los ángulos, y con los diámetros pertinentes en este caso para lo que son mis ejes. Entonces, si nosotros trazamos un circulito, por ejemplo, que aquí teniendo yo mis 4 cuadrantes, voy a quitar esto. Ajá. Y si yo trazo, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Dice que con centro en el origen. Acuérdense, aquí en el centro, obviamente a esto le llamamos origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que yo trazo una línea de aquí, desde este punto hasta aquí, por ejemplo, ¿eh? O más chica, porque siento que va a quedar muy grande. Ahí así. Ajá, hasta aquí. Obviamente, ¿de dónde salió? Obviamente pudo haberse levantado de por aquí. Y obviamente hizo esto, ¿no? Este ángulo. Supongamos que por aquí. No, porque lo puse medio extraño ahí. Ajá. Y si este mismo, obviamente yo verifico qué elementos tiene esa línea. Por ejemplo, si yo le puedo dar una cierta medida a esa línea, ¿no? Por ello, de hecho, les voy a dejar una investigación, algo que se le llama como ángulo dirigido, para determinar cuando hay ángulos positivos, ángulos negativos e incluso ángulos en posición normal. Ajá. Que obviamente pues ustedes lo van a apreciar en su momento. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Que obviamente este desplazamiento que se hizo quiere decir que está aquí dentro. Que inició desde este punto y se dirigió hacia allá. ¿Sí? Tiene esa dirección. ¿Ok? Se levantó así esa línea. Obviamente este angulito que tenemos aquí, normalmente le llamamos angulito, pero se puede identificar con este signo, con este simbolito que parece un huevito A, algo así. Este se llama teta. Ajá, este simbolito, así se llama, teta. ¿Ok? Y obviamente aquí tenemos el origen, que en este caso es el valor 0. Ajá. A lo mejor yo lo puedo determinar ciertos elementos aquí, que a lo mejor este punto de acá se llama A, este punto de acá se llama A', este punto de acá arriba se llama B, y este punto de acá se llama B', por ejemplo, ¿eh? O sea, acuérdense que puede ser cualquier letra. Y este puntito de aquí vamos a llamarle por el momento el punto P. ¿Ok? Eso serían prácticamente una cierta característica de acuerdo a una cierta medida de un ángulo y que sería igual al ángulo o al arco AP. Es decir, pues yo le estoy llamando acá que esta línea va a ser A. Entonces quiere decir que está partiendo de A a P. ¿Sí? Entonces la abertura del ángulo teta, porque se le llama, es un ángulo teta, es igual a la distancia que hay del punto A al punto P, al punto P. Ajá. El ángulo teta es la misma distancia que hay del ángulo A, perdón, del lado A al punto P. ¿Ok? A eso se refiere. Lo podemos tener así, o lo podemos tener acá abajo, ¿sí? A lo mejor esta misma línea, pero a lo mejor la tengo yo acá abajo, y a lo mejor el desplazamiento fue de aquí hacia acá. Imagínense. A lo mejor creo que ya la puse un poquito más largo, pero imagínense que por ahí estaría. Ajá, por ejemplo. Y a lo mejor tienen la misma medida. Digo, a lo mejor, ¿eh? Digo, a lo mejor yo lo estoy poniendo. Acuérdense que yo lo veo de lado.
En la pantalla lo veo al revés. Bueno, aquí tengo esta característica y este está dirigido hacia acá abajo. ¿A dónde puedo ir con esto? Bueno, de acuerdo como nosotros lo tengamos identificado o bien dibujado, nosotros nos vamos a dar cuenta que tengo una característica en especial. ¿A qué me refiero en ello? Fíjense bien, este va hacia allá, es decir, va de aquí de X y se va hacia acá. Si va en forma contraria a las manecillas del reloj, si va en forma contraria a las manecillas del reloj, se le dice que en este caso son ángulos positivos. Me gusta este plumín porque casi no se ve, no pinta. Bueno, lo voy a poner aquí otra vez. Se le llaman ángulos positivos. Ajá, ángulos positivos. Así lo vamos a hacer. Y cuando va al revés, es decir, viene de aquí y va en forma o dirección de las manecillas del reloj, es decir, vamos a decirlo así, circula normal, vamos a pensarlo, ajá, que viene así, igual como lo hace un reloj. Cuando tiene esa dirección, a ese se le va a llamar ángulo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que aquí yo tengo un ángulo que es positivo y acá abajo tengo un ángulo que es negativo. ¿Ok? Así los vamos a identificar a este tipo de ángulos. Acuérdense, ángulos positivos, los que van en forma contraria a las manecillas del reloj, y ángulos negativos, los que van en forma de la dirección de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y recuerden, por ahí hace falta por ahí trabajar lo que es el ángulo dirigido, ángulos en posición normal, y vamos a identificar lo que son los ángulos, o más bien los signos de cada uno de esos ángulos. Ajá, y cómo se identifican, porque son diferentes para cada cuadrante, y los signos van a ser diferentes para nuestras funciones trigonométricas, que ustedes ya conocen. Ajá. Ojo, muy importante, si se dan cuenta que yo estoy formando un triángulo rectángulo. También acá abajo tengo un triángulo rectángulo. Entonces, vayan analizando por ahí, porque obviamente de ahí partimos para el análisis que necesito trabajar. ¿Ok? Bien, voy a borrar esto. No se preocupen, pues recuerden que ustedes pueden detener el video, ponerle pausa y pues bueno, pueden ahí copiar la información, ¿vale? Entonces no hay problema con esa parte que nos sucede en vivo, ¿no? Bien, entonces estoy quitando esta parte. Ajá, muy bien. Entonces voy a trazar esta línea de nuevo. Disculpen, que ahorita ya lo estoy haciendo con la mano. Ok, pero bueno. Bien, fíjense. Ahora, lo que yo necesito trabajar aquí, voy a colocar de igual manera una línea. Permítanme tantito, la quiero colocar con el plumín. Voy a colocar a ver si se ve, porque les digo que tengo un plumín con este plumón azul. Lo acabo de comprar, pero está medio extraño. Fíjense bien, estoy colocando esta línea roja. Ajá. Acuérdense, aquí hay un puntito, a lo mejor aquí, y si le doy vuelta me va a formar un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, me puede llegar a formar un círculo. Pero antes de eso, de hecho, de la investigación que les voy a dejar, les voy a dejar por ahí a lo que es el círculo, un círculo que se llama círculo unitario. Ajá. Pero es muy referido a esto y vienen de la mano. Ok, yo tengo esta partecita de aquí. Si se dan cuenta, esta línea que yo he trazado, obviamente, yo puedo decir que obviamente existe una coordenada. Voy a atravesarme tantito para poner más o menos, aquí me imagino, no sé, a lo mejor aquí hay un número, no lo sé, a lo mejor puede ser el 1, por ejemplo, a lo mejor para acá estaría el 2, 3, 4, ¿no? Y me voy así acá arriba, a lo mejor también para acá, a lo mejor también el 1, o a lo mejor puedo que 1, 2, 3, 4, y aquí está en el 5, de igual manera, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, Pero ahorita yo lo marqué nada más tantito así, le puse 1, pero bueno, se los voy a quitar, para que no haya confusión. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir que esto? Que a lo mejor aquí hay alguna coordenada, ¿sí? Una coordenada, acuérdense que determina X, Y, ¿sí? Siempre va primero la X y después la Y, o bien la X negativa y después la Y negativa, o X negativa y Y positiva, o una combinación, ¿no? Ok. Y obviamente, este puntito, por eso les dije que me iba a atravesar porque esperaba que me quedara lo más recto posible, pero bueno, por ahí estaría más o menos, y aquí también, creo que era más abajo el puntito.
Pero por ejemplo que aquí tengo mi línea punteada, ¿va? Imaginemos que lo puse aquí, que lo marqué aquí. Ahí está. Ok, yo ahí tengo en este caso esto. Fíjense bien lo que me está formando. Yo les decía ahorita, me está formando un triángulo rectángulo, pero bueno, ahorita formé un cuadrado, ¿no? Por ejemplo, con mucha imaginación. Pero bueno, si trazo una línea, ¿recuerdan que cuando vimos lo de los ángulos de 45 grados? Que era un cuadrado y le trazábamos una diagonal, y me formaba dos ángulos de 45 grados. Bueno, algo así parecido. Bueno, ¿qué sucede? Me está formando dos triángulos rectángulos, uno aquí y el otro acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a partir de esa premisa, de ese dato importante. Fíjense bien, esta línea que sube aquí, esta línea que va de X al punto P, yo la voy a llamar de alguna manera. Yo no sé cómo se llama esa línea. ¿Cómo creen que se llama? ¿A quién es paralela? Al eje Y, ¿verdad? Excelente. Entonces esta línea la vamos a llamar Y. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y, ¿sí? Y esta línea de acá arriba es paralela ¿a quién? Al eje X, ¿sí? Son paralelas, ¿sí? Al eje X. Entonces, a esta yo la voy a llamar X. Aquí la X, por ejemplo, ¿vale? Ahí está. ¿Sí? Digo, momentáneamente, o sea, vayan más o menos ustedes analizando. Y esta línea de aquí, fíjense que lo que yo les decía, si esta línea o este punto P, yo lo empiezo a mover y darle vuelta al tamaño de esta línea, obviamente, y le empiezo a dar vuelta. Imagínense que tengo un hilo, una agujeta, pongo aquí mi dedo, aquí en medio, en el origen, y empiezo a darle vueltas. Y formo un circulito, o un compás, como ustedes lo hicieron, ¿se acuerdan? Que hacían sus círculos y lo hacían con un compás. Bueno, esa misma particularidad, yo a lo mejor dibujo un círculo. Esta distancia que hay de este punto a ese punto del círculo, normalmente nosotros le llamamos, es más, se lo voy a poner aquí, le voy a poner R. ¿R por qué? Porque me refiero al radio. Yo le pude haber puesto D para identificar que me refiero a la distancia, pero le voy a poner R por el momento, porque a lo mejor, puede llegar a ser el radio si yo dibujo mi círculo a ese tamaño de esa línea. ¿Ok? Bien. Entonces, obviamente ya sé que esta línea de abajo se llama X, esta línea de aquí se llama Y, esta de acá se llama X y esta línea de acá se llama Y. ¿Ok? Por eso no les pongo, pero yo ya sé que pertenece al eje X, esta pertenece al eje Y, paralela a Y, paralela a X. ¿Vale? Bien. Entonces, yo ya tengo estos datos y a partir de ahí yo puedo generar mis funciones trigonométricas para mi ángulo. Se me olvidaba. Para mi ángulo, ¿cómo dijimos que se llama este angulito? Ángulo teta. Acuérdense, es como un huevito como si estuviera partido a la mitad. Ángulo teta. ¿Ok? Bien. Entonces yo ya puedo generar mis funciones trigonométricas en base a esos datos. Y en base a ello yo puedo encontrar, obviamente, mis, ¿cómo se llaman? Mis signos para cada función. Pero vamos primero con las funciones trigonométricas. Fíjense bien, voy a colocar unas acá. Voy a borrar tantito esto, porque ahorita me va a estorbar para mis tres primeras funciones y las otras tres las voy a colocar de este lado. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a borrar tantito aquí, me estorba por el momento, no me sirve. Pero después lo vamos a colocar de nuevo. Fíjense bien. Primero, seno. Bueno, si me cambian aquí las voy a colocar, pero si no, nada más tres, para no amontonar. El seno del ángulo teta es igual a... Fíjense bien, ustedes recordarán que el seno... Híjole, perdón. Ustedes recordarán que el seno... ¿Verdad? Perdón, disculpen. El seno de teta es... Bueno, el seno de este angulito... Hagan de cuenta, voy a colocarlo aquí. Aquí está mi triángulo rectángulo y estoy trabajando con este angulito de aquí, que es el ángulo teta, que les acabo de decir. Es esto mismo. Es esto que está aquí. Aquí es Y, aquí ya sabemos que es X y este es R. Tal cual es esto, es lo que está aquí. ¿Vale? Acuérdense, aquí abajo no le estoy poniendo X porque yo ya sé que este es mi eje X.
¿vale? Ojo, bien, entonces vamos a trabajar con este angulito, es decir, con este, ajá, que obviamente es mi origen, ajá, el que vale 0 aquí, pero obviamente aquí yo estoy buscando el valor del ángulo teta, ¿vale? Voy a borrar. Ok, bien, entonces, me dice aquí, el seno, ustedes ya saben que es cateto opuesto, ajá, entre la hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ustedes recordarán, aquí obviamente, bueno, voy a poner datos importantes. Ustedes recuerden que al eje X es que en algunos, ¿cómo le puedo llamar? ¿Cómo le puedo decir? En algunos libros, o a lo mejor algunos profesores pueden decir, ah, ok, este es mi eje X, este es mi eje Y. Pero determinadamente dicen, ah, este es el eje de las abscisas y este es el eje de las ordenadas, ¿o no? De hecho, yo solo un momento se los he mencionado. Ajá. Entonces, ¿cuál es el eje de las ordenadas? Pues el eje Y. Es el eje de las ordenadas. Es más, lo voy a poner aquí. X es las abscisas. Es con el SC, coma, el Y son las ordenadas. Disculpen mi letra, pero me estoy estirando por acá. ¿Ok? Abscisas y ordenadas. Por eso puse así, X, Y, X, Y, ¿vale? X, abscisas, Y, ordenadas, ¿vale? Digo. Entonces, ¿qué quiere decir que el seno? El seno ustedes saben que es el cateto opuesto. De este angulito, ¿cuál es mi cateto opuesto? Pues este, ¿verdad? Está opuesto. Acuérdense que abre hacia allá el ángulo. Ah, entonces su opuesto de este angulito está hacia allá. Es Y. ¿Y qué es? Una ordenada, ¿verdad? Entonces, normalmente es ordenada o bien cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? R, ¿no? ¿Qué es R? Pues mi distancia, ¿no? La distancia que hay del punto origen al punto P. Volví a pegarle a mi... Ok, prometo no volver a hacerlo. ¿Ok? Ahí está, a mi distancia. Es que me pongo atrás de la cámara porque luego es como que se distorsiona la visión. No sé si a lo mejor ha sucedido durante el video, pero espero no. ¿Ok? Entonces es ordenada entre la distancia. Es lo mismo ordenada entre distancia que es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, la misma distancia. Ajá. Cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Ustedes saben que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Es decir, cateto seno, en este caso, en esto, el seno es igual a quién? A la ordenada entre la distancia o entre R. Ajá. ¿Por qué digamos distancia? Porque es, o radio si quieren, la ordenada entre el radio. Ya, tal cual. ¿Vale? El radio es la hipotenusa ahorita. ¿Vale? Entonces, esto es igual. ¿Qué es mi cateto opuesto? Es Y. ¿Qué es la hipotenusa? Es R. ¿Vamos de acuerdo? ¿Ok? Pero por el momento nos vamos a olvidar de esta partecita. Yo se las voy diciendo y repitiendo, pero ya no la vamos a usar. Ustedes ya la deben de saber. ¿Vale? Pues supone que hicimos bastantes ejercicios en su momento. Y pues bueno, los del otro grupito por ahí que les estaré haciendo mención ya de manera personalizada, pues espero se acuerden que es lo que vieron ustedes en segundo. ¿Vale? Bien. Entonces el seno de teta es igual a Y entre R, cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a ver el coseno. El coseno, ustedes saben, el coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería ¿qué? X entre R. ¿Por qué? Pues si estamos trabajando con este ángulo, su adyacente es este, ¿no? ¿Y este qué es? Pues es X, ¿sí? Entonces mi cateto adyacente es X entre hipotenusa, que ya sé que es R. ¿Ok? Vamos con la tangente. La tangente del ángulo teta es igual a, acuérdense que es cateto opuesto, que ya sabemos que es Y, entre mi cateto adyacente, que en este caso es X, cateto opuesto, cateto adyacente. Ajá, ahí está. Y yo les decía normalmente en los ejercicios pasados, oye, a los demás compañeros no sé si les dijeron en su momento que con obtener las 2 o 3 primeras ya tenemos las demás. ¿Por qué? Porque son contrarias. ¿Sí? Bien, vamos a ver, tangente, vámonos con la cotangente, su contraria. La cotangente del ángulo teta es igual a, si aquí fue cateto opuesto entre cateto adyacente, acá va a ser cateto adyacente
entre cateto opuesto, que es y. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, lo contrario, siempre lo mismo, pero al revés. Vamos con la siguiente. Secante, acuérdense que es la contraria de coseno. Entonces vamos a colocar secante del ángulo θ es igual a, si aquí es r, perdón, es x entre r, acá va a ser r entre x, es decir, la hipotenusa, que es r, entre mi cateto adyacente, que es x, ¿sí? Cosecante, la cosecante del ángulo θ es igual a ¿qué? Si aquí en este caso, como es contraria del seno, en este caso y entre r, perdón, recíproca, y entre r, esta va a ser r entre y, es decir, la hipotenusa entre mi cateto opuesto. Y ahí están, en este caso, lo que son las 6 funciones trigonométricas para cada uno de mis elementos que tengo ahí determinados. ¿Ok? Eso sería, ¿vale? Según sea el caso. Y obviamente según el cuadrante. De acuerdo a cómo se encuentre determinado nuestro cuadrante. Y en base a ello, obviamente, pues cada cuadrante, imagínense ustedes, yo les digo según cada cuadrante, porque aquí yo puedo determinar ciertos signos, ¿no? Si se dan cuenta, discúlpenme, si se dan cuenta aquí, ¿qué signos van a tener cada una de mis funciones trigonométricas? Pues todas son positivas. Ah, caray, ¿cómo que positivas? Sí, son positivas. O sea, ¿que pueden llegar a ser negativas? Sí, sí pueden llegar a ser negativas. ¿En qué me baso para decir ello? Ah, ustedes ven que este es el eje X, ¿sí? Y este es el eje Y. Aquí también, acá hay eje Y, obviamente X negativo, y acá el que borré hace un rato, ya sabemos que este es X negativa, ¿no? Ok, ¿qué sucede? Obviamente esta parte del eje, partiendo de aquí hacia la derecha, esto es positivo, ¿verdad? Y partiendo de aquí hacia arriba, esto es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Y, en este momento, ¿qué es? Es positiva, ¿no? Ah, entonces dice que es más entre R, ¿qué es? R, ¿qué es en este caso? ¿Qué sería R? ¿De dónde proviene? Y está en esta dirección, quiere decir que es positiva, porque más por más, o más entre más, da más. Entonces, más entre más, esto es igual a más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene en este caso lo de la hipotenusa? Acuérdense que sale de estos dos, de los dos catetos. ¿Sí? Ajá. Y los podemos elevar al cuadrado y después sumarlos, ¿no? Más por más da más por más da más. Después se suman, más con más da más. Entonces, obviamente la hipotenusa es positiva. De hecho, la hipotenusa siempre es positiva, nunca va a ser negativa. Eso tiene que ser obvio. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que ser positiva? ¿Recuerdan cuando decíamos C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada? Que aunque estos valores de aquí adentro fuesen negativos, si yo los elevo al cuadrado, menos por menos da más. Menos por menos da más. O sea, se convierten en positivo. Aunque uno en su momento sea negativo y el otro sea positivo, cuando yo los elevo al cuadrado van a dar positivos. Entonces el resultado para sacar la raíz cuadrada me va a dar un valor positivo. Acuérdense, una raíz cuadrada no tiene, una raíz, la raíz cuadrada de un número negativo, si ustedes la quieren sacar en la calculadora les va a decir, no se puede. Aunque, obviamente, por ahí con los de cuarto, hablábamos de los números imaginarios, que ya por ahí de hecho los trabajamos, ¿no? Los números imaginarios, ¿no? Es otra historia, no se confundan ahorita. Ahorita quédense con esa parte. ¿Ok? Entonces, por eso la hipotenusa siempre es positiva, no se les olvide. Entonces, X, X ¿qué es? Positivo, ¿no? Ah, excelente. Entonces es más entre la hipotenusa, que ya sabemos que es positiva, y más entre más, da más. Vamos a ver el Y. Y que es positiva, ¿no? Ok. Y la otra también es positiva. Más entre más, da más. Cotangente, si las otras fueron positivas, pues aquí también van a ser positivas. Es la misma historia. No cambia. Ahí están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las funciones trigonométricas para el primer cuadrante, en este cuadro que está aquí, en este primer cuadrante, todas mis funciones trigonométricas son positivas.
¿ok? Todas. La cuestión es verificar qué valores tienen mis otras funciones. ¿A qué me refiero con ello? Bien, fíjense bien, voy a borrar, ¿eh? Obviamente ustedes se acuerdan, pausen el video para que puedan copiar, ¿ok? O si van copiando de la mano, no se preocupen, aquí está, esto está muy sencillo. Voy a borrar esto que tengo porque obviamente me va a estorbar ahorita. Voy a volver a colocar mi plano para explicarles lo siguiente. Es algo muy sencillo, me voy a referir a lo mismo. Yo espero no llenar mucho aquí de información. Voy a extenderla más hacia abajo porque creo que, como hoy sí voy a colocar algunos datos, puede que me vea un poco estorbado por mi letra, que obviamente ustedes saben que no la puedo hacer chiquita, porque a lo mejor uno de ustedes lo ven en su celular y pues bueno, tenemos problemas por ahí, ¿no? Bien, recordamos otra vez. X, Y, es más, voy a colocar las X con positivas, X positiva, la Y positiva, y las negativas las voy a colocar con rojo. X, y aquí voy a colocar la Y. Espero se alcance a ver. Ahí está la Y. Acuérdense, obviamente, esta es X negativa y Y negativa. Ok, las positivas son las de color negativo. Bien, fíjense bien. Yo ahorita otra vez. Discúlpenme. Ahora sí la moví bastante. Ok. Recordarán ustedes que ahorita la que acabamos de sacar, yo lo que hice fue, la voy a colocar con azul, sí, espero. Voy a marcar 4 líneas, una de acuerdo a los ángulos que estoy determinando para cada uno. Déjenme ponerlo para sacarlo a la medida, espero no equivocarme tanto y sí ponerlo más o menos a lo que vaya. Muy similar, le voy a poner la misma línea a los 4 lados. O sea, voy a ponerla, espero no, creo que lo voy a poner al revés porque si no, no me va a salir. Si no va a quedar media extraña. Ahí está. Discúlpenme si me estoy atravesando mucho, pero hay veces que se los muestro y ya lo dejo. Sentí muy grande esta, pero bueno. Y esta de aquí ya se me está borrando. Creo que es hasta acá. Ahí está. Bien, ya puse mis 4 líneas. ¿Ok? Todas parten del punto origen. ¿Ok? Todas parten de ahí. Según yo y mis nervios tienen la misma medida. ¿Verdad? Bien. Ok, bueno. Imaginemos. Todas mis líneas, cada una que parte de aquí para allá, la que parte de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá, tienen la misma medida, supongamos. Bien, ustedes ya vieron que obviamente de este lado, el punto P de aquí, y obviamente trazando lo que teníamos aquí, que habíamos dicho que esto era Y, y acá abajo era X. Ya habíamos determinado los valores de aquí, que en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Bien, así como lo hicimos para este lado, obviamente vamos a tener la misma característica hacia acá. Obviamente, si yo pongo aquí el punto, está bajando por aquí. A este le voy a llamar Y porque es paralelo al eje Y. Y a este le voy a llamar X, obviamente porque está en el eje X. Acuérdense, este ya saben cómo se llama R. Hacia acá abajo, cuando la vuelvo a trazar, esta viene de aquí. Voy a ponerle una línea punteada, yo ya me equivoqué. Bueno, es que les digo, según yo la hice, así sea el tamaño, ¿va? Aquí está. Ajá. Ya saben que este es X, obviamente este ya no es Y. Este que es menos Y, porque es paralela al eje menos Y. Se me olvidó, acá era obviamente menos X, ¿no? Porque ya está del lado de
los menos X. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces de ahí proviene ese dato. Y obviamente va a cambiar a lo que es mi función trigonométrica. Ajá. Bueno, más no va a cambiar mi función, sino lo que me refiero es que va a cambiar el signo. Ajá. Es decir, nos lo va a dar de una manera todavía distinta. Ajá. Entonces van a existir diferentes elementos o características que yo puedo trabajar en base a ello. Y según las medidas que puede llegar a tener. ¿No? Muy bien. Ok, eso en cuanto a este cuadrante. Vamos con el siguiente cuadrante. Y que pues bueno, a lo mejor trazo una línea igual de aquí para abajo y la otra de aquí para allá. A lo mejor no hay necesidad, pero supongamos. Ustedes saben que este es el eje X positivo. Este de aquí sería obviamente paralela al eje menos Y, ¿verdad? Voy a quitar este de aquí para que no haya confusión. Ahí está. Voy a quitarla de acá también para que no haya confusión. Esas serían mis líneas para cada uno de mis ángulos referidos al origen. Acuérdense, aquí está mi ángulo teta que ya trabajamos. Aquí está el ángulo teta de este segundo cuadrante. Porque aquí está el primer cuadrante, este es el segundo. Este es mi tercer cuadrante. Y aquí está mi ángulo teta, aquí abajo. Aquí está mi otro ángulo teta, aquí está. ¿Ok? Y este sería mi cuarto cuadrante. Ajá, ahí está. ¿Ok? Bueno, así como encontramos nosotros los signos para cada una de mis funciones trigonométricas, como lo fuimos haciendo, si quieren regresen el video para que lo puedan observar como fuimos haciendo, yo quiero que ustedes me den las 6 funciones trigonométricas para mi cuadrante 2, cuadrante 3 y obviamente cuadrante 4. ¿Ok? Entonces, así me les van a colocar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas mis 6 funciones y obviamente con su signo que le pertenece a cada una de ellas. ¿Ok? Bien, pues prácticamente hasta aquí por el momento. Les voy obviamente a mandar una pequeña, para que realicen una pequeña investigación. Y asimismo, en su momento, bueno, ahorita veo si les puedo explicar o en un siguiente video les explico la forma de trabajar ya también. Pues lo que han venido haciendo ustedes, nada más para práctica. ¿Vale? Pues hasta aquí por el momento. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego.